¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este podcast en el que hablaremos de las frases dichas por grandes figuras a lo largo de la historia. Yo soy Alan Durazo, comenzamos. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este cuarto episodio y los saludo con el mismo gusto de siempre. Antes de comenzar les recuerdo que tenemos otros 3 episodios esperándolos por ahí si no los han escuchado. Y si ya los escucharon, adelante, de verdad, honestamente, se vale repetir. Y, oigan, nada más, pues aquí fomentando la comunicación entre ustedes y yo, nada más para platicarles que cambié de micrófono. Si notan la diferencia, pueden mandarme un mensajito con su opinión por Instagram o por Twitter. Ahí me van a encontrar como Alan Durazo 13. Y ahora sí, para entrar en detalle, este es un episodio un poquito distinto a los demás. Porque aunque hemos hablado de figuras que marcaron, no precisamente la actualidad, pero no tan lejos. O sea, estamos hablando de personas que marcaron el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Esta vez vamos a hablar de alguien que marcó el siglo II. O sea, estamos retrocediendo bastante. Y aunque algunas de sus obras siguen vigentes para la gente que estudia en lo que esta persona incursionó, imagínense qué tan buenas o fuertes deben de ser como para que se sigan leyendo y estudiando hasta el día de hoy. Imagínense qué padre que tu vida y tu nombre trasciendan tan lejos que un par de siglos sigan estudiándose, ¿no? Iniciamos con la mini biografía y si te llama la atención, insisto, hay mucho y por lo que estuve viendo hay ciertos detallitos como que chocan. Por ejemplo, me tocó ver fechas de nacimiento diferentes en varios libros, en blogs. Y sobre todo hay muchos documentales muy interesantes que han hecho pues instituciones muy grandes, ¿no? Entonces, si se me va algún detallito, ustedes me lo pueden comentar igual como ya les mencionaba. Su nombre pesa y pesa mucho. Señoras y señores, vamos a hablar el día de hoy de Marco Aurelio. Nació el 20 de abril del año 121 después de Cristo. Su familia era pariente del emperador de Roma en aquel entonces y se dice que era de una familia adinerada y que fue educado en casa. En el año 1000, perdón por este 1000, pero se me hace muy divertido, muy diferente decir en el año 136, el emperador Adriano casi muere y pues empieza a buscar esta situación de tener un sucesor. Y en aquel entonces se usaba como que adoptar a alguien. Entonces encuentra a alguien y este fallece. Entonces se dispone a encontrar a alguien más y es un muchacho, un señor llamado Antonino, dándole la única condición o indicación de adoptar a Marco Aurelio y al hijo de este que ya había fallecido, ¿no? Marco Aurelio estudia griego y latín y empieza con esto de una introducción a la filosofía que empieza a llamarle mucha la atención, dejando un poco de lado ya las cuestiones de la oratoria y así, por estar sumergido en esto de la filosofía. En el año 140, Marco Aurelio es nombrado cónsul de Roma. Dado todo esto que ya había aprendido y lo que estaba haciendo, pues fue nombrado. 5 años después, en el año 145, se casa con Faustina. Y en el 47, se enfada de este rollo burocrático, este rollo de dedicarse al papeleo, dicen, a este rollo de lo que es el gobierno, ¿no? Y se introduce más fuerte en la filosofía, empieza a darle más duro a la filosofía, empieza a clavarse en esto, consigue diferentes maestros que lo van adentrando en esto. Tiempo después vuelve a ser nombrado cónsul en el año 160 y Antonino fallece un año después. Marco Aurelio y Lucio son nombrados coemperadores de Roma, que pues no era algo muy usual, pero fue pedido pues que se nombraran coemperadores, ¿no? Siendo uno como que la teoría y el otro pues ya la práctica. Y conjugaban bien, ¿no? En el año 169 muere Lucio y Marco Aurelio pasa a ser emperador legítimo. Entonces él toma pues ya el cargo por sí solo, sin compartirlo con nadie, y es donde empieza pues su trabajo por sí solo, ¿no? Su gobierno fue marcado principalmente por cuestiones militares, dado que en sus diferentes fronteras tuvo problemas con otros imperios. Y algo que también marcó muy fuerte pues su gobierno es una pandemia que tuvieron por ahí. Dicen, pues en todas partes entendí que a ciencia cierta se tienen varias teorías de qué pudo haber sido, pero no se ha confirmado claramente. Marco Aurelio
no adopta un sucesor, dado que él tenía a un primogénito a quien decide pasarle el puesto al fallecer en el año 180 con tan solo 56 años de causas naturales. Pues en aquel entonces hay que recordar que las situaciones de salud eran muy distintas, entonces pues fallece siendo el emperador de Roma. De hecho, en base a todo lo que hizo como emperador, hay una estatua muy bonita de él que les recomiendo buscar la imagen. Y la frase con la que nos conmemoramos en este episodio, igual es suya, ¿no? Pero fue difícil porque tenía muy buenas frases. Honestamente, fue difícil. Yo creo que Marco Aurelio en algún momento se va a repetir porque dejó varias frases muy buenas, muy reflexivas, muy fuertes, muy de pensar. Y esta es: un hombre no debería tenerle miedo a la muerte. Debería tenerle miedo a no empezar a vivir. Muy filosófica, claro, era lógico. No se puede esperar menos de este señor que tuvo tantos estudios y aparte pues fue emperador de uno de los, imperios más importantes que se ha tenido. La primera mitad nos dice que no debemos temer a la muerte, dado que es un proceso natural de la vida. O sea, estamos hablando de que es algo normal. Así como nacemos, también tenemos que morir. Y si vivimos con miedo a la muerte, obviamente no vamos a poder hacer nada porque estaríamos temerosos, escondidos en algún lugar, y quizás el estar escondidos es lo que podría llevarnos a una muerte. Entonces, si nos clavamos en este miedo a la muerte, ahí nos van a hallar, como quien dice. Entonces, tampoco podemos pararnos enfrente de los carros y decir, voy a jugar con mi vida porque no le tengo miedo a la muerte. Obviamente no puedes ponerte a hacer algo que ponga en riesgo tu salud, pero tampoco puedes vivir con un miedo constante a la muerte y detenerte de vivir aventuras, de vivir tus sueños, de cumplir tus metas, porque a lo mejor tienes el sueño o la meta de tirarte un paracaídas y el miedo a la muerte te puede paralizar, pero obviamente hay que intentarlo. De eso se trata esta vida, de cumplirlo, de lograrlo. A fin de cuentas, a los últimos años de vida que nos toquen, vamos a hablar de esto, de los sueños que cumplimos, de las metas que logramos. No vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de lo que logramos, de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que nos llevó a ser en lo que estamos en ese mismo momento. Y la otra mitad de la frase nos dice que deberíamos tener miedo a nunca empezar a vivirla, porque se nos olvida vivir la vida. Esta rutina tan cotidiana, tan familiar que ya abrazamos, nos tiene sumergidos en unas situaciones tan similares diariamente que se nos olvida disfrutar, que se nos olvida gozar, se nos olvida que sentarnos 5 minutos con un chocolate puede devolvernos al juego, se nos olvida que abrazar a nuestros familiares puede sanar las heridas de una rutina cansada, de una rutina agobiante. Se nos olvida que nos gusta jugar. Siempre vamos a ser niños y siempre va a haber un juego que te regrese a tu infancia. Y eso se nos olvida. Se nos olvida que un desayuno de mamá puede ayudarnos a mejorar, a disfrutar. Entonces, imagínense que dejamos de tenerle miedo a la muerte y nos enfocamos principalmente en disfrutar la vida. Entonces, todo lo que se podría hacer sería genial, porque muchas veces nos preocupamos más por otras cosas que por consentirnos. Muchas veces se nos olvida que somos nosotros mismos a quien debemos de consentir. Nos clavamos en otras cosas. Obviamente no debemos de desenfocar de nuestro trabajo, de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros estudios, pero somos un ser humano que necesita ser apapachado, ser divertido, gozar, disfrutar. Entonces, no deberíamos tenerle miedo a la muerte y deberíamos de estar muy enfocados en tener una manera de disfrutar la vida, porque muchas personas olvidan cuál es la manera en la que les gusta disfrutar la vida. Así que, deja de tenerle miedo a la muerte, deja de tener miedo en general. Obviamente no vas a poder desaparecerlo, pero deja de concentrarte en el miedo y concéntrate en lo que te gusta, en cumplir, en lograr, en enfocarte y sobre todo en disfrutar, en comenzar a vivir tu vida como tú quieres, con tus reglas. Obviamente no vas a atentar contra otras personas porque es tu vida, ¿no? Obviamente, pero enfócate en eso, en gozar, en disfrutar, en vivir, en soñar, pero sobre todo en lograr, porque eso es de lo que queremos hablar aquí en Frases de Grandes, lograr. Porque obviamente Marco Aurelio logró muchísimo. Entonces, logra disfrutando, logra viviendo y al final, cuando todos seamos viejitos, nos platicas tus grandes historias. Yo soy Alan Durazo, un abrazo.